¿Qué pasaría si te dijera que, en una de las conferencias de prensa más controvertidas de Muhammad Ali, una mujer se levantó y lo llamó cobarde de una manera tan brutal que 200 periodistas se quedaron en silencio? ¿Impactados? Sus asistentes estaban listos para terminar la conferencia de inmediato. Las cámaras estaban grabando. Ali tenía todo el derecho a irse y dejarla humillada frente a los medios del mundo. Pero lo que hizo el más grande en su lugar fue tan inesperado, tan profundamente compasivo, que transformó un momento de hostilidad pública en una lección magistral de gracia humana que dejó a toda una sala con lágrimas en los ojos. Esto no fue solo manejar a una reportera hostil. Fue un momento que demostró que el verdadero coraje no se trata de ganar peleas en el ring. Se trata de elegir la comprensión incluso cuando te atacan frente a millones de personas. El 28 de abril de 1967. La sala de conferencias de prensa del New York Hilton estaba abarrotada más allá de su capacidad mientras Muhammad Ali enfrentaba a los medios 3 días después de rechazar la inducción a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. 250 periodistas, fotógrafos y equipos de televisión se habían apiñado en un espacio diseñado para la mitad y la atmósfera estaba cargada de tensión y hostilidad. Ali estaba en la cima de su carrera boxística, el campeón indiscutido de peso pesado del mundo. Pero para gran parte de Estados Unidos en 1967 era algo completamente diferente. Un evasor del servicio militar, un traidor, un hombre que había traicionado a su país en su hora de necesidad. La conferencia de prensa había sido convocada por el equipo legal de Ali en un intento de explicar su posición sobre la guerra de Vietnam y su rechazo a la inducción militar. Pero todos en esa sala sabían que esto no era realmente sobre explicación o comprensión. Era sobre juicio, condena y el desmantelamiento sistemático de la reputación de un hombre en el tribunal de la opinión pública. Entre la multitud de periodistas mayoritariamente hostiles se encontraba Sarah Michei, una reportera deportiva de 32 años del Chicago Tribune, que había construido su carrera en una cobertura dura y sin rodeos del mundo del boxeo. Sarah era considerada una de las mejores en su campo, respetada por su investigación exhaustiva y su disposición a hacer las preguntas que otros reporteros evitaban. Pero Sarah no estaba en esa conferencia de prensa como observadora neutral. Estaba allí cargando un peso de duelo y rabia que había estado acumulándose durante 6 meses. Desde que llegó el telegrama a la casa de sus padres con la noticia que destrozaría a su familia para siempre. Su hermano menor, James Michei, había muerto en acción cerca de Da Nang el 15 de octubre de 1966. Tenía 22 años, recién salido de la universidad, reclutado para una guerra que no entendía del todo, pero decidido a servir a su país con honor. James le había escrito a Sarah todas las semanas desde Vietnam, cartas llenas de miedo y nostalgia, pero también de orgullo por su servicio y esperanza de que su sacrificio significara algo. La última carta había llegado 2 días después del telegrama, una cruel ironía del timín que hizo que la muerte de James se sintiera aún más insoportable. Sarah había pasado los últimos 6 meses viendo cómo sus padres envejecían una década en el duelo, asistiendo a servicios conmemorativos con otras familias de estrellas doradas y luchando por entender por qué su hermano brillante, amable y gracioso tenía que morir en una jungla al otro lado del mundo. Y a través de todo ese dolor, había estado observando a Muhammad Ali, este famoso boxeador, este hombre con todo el privilegio y la oportunidad del mundo, que rechazaba servir al país que lo había hecho rico y famoso. La hipocresía de eso le quemaba en el pecho como ácido. Mientras su hermano yacía en un cementerio en Illinois, mientras miles de otros jóvenes morían en arrozales y junglas, Muhammad Ali estaba allí en su traje caro, rodeado de abogados y asistentes, alegando que su religión y su conciencia no le permitían luchar por su país. Le provocaba náuseas físicas de ira. Ali estaba sentado al frente de la sala, flanqueado por su equipo legal y asesores, enfrentando un muro de cámaras y rostros hostiles. Parecía cansado pero compuesto, su famosa fanfarronería algo atenuada por la gravedad de la situación que enfrentaba. Estaba arriesgando todo, su licencia de boxeo, sus títulos de campeón, su libertad,
potencialmente 5 años en prisión federal, todo por sus creencias sobre la guerra y su identidad como musulmán negro. La primera hora de la conferencia de prensa había sido brutal pero predecible. Los periodistas habían disparado preguntas hostiles a Ali, cuestionando su patriotismo, su conversión religiosa, sus motivos y su carácter. Ali había respondido con su combinación habitual de ingenio rápido y convicción seria. Pero el ambiente en la sala seguía siendo hostil e incrédulo. Señor Ali, ¿cómo puede llamarse el más grande cuando no lucha por su país?, exigió un reportero. Estoy luchando por mi gente, mis creencias y mi libertad, respondió Ali con calma. Eso requiere un tipo diferente de coraje al que ocurre en un ring de boxeo. Se esconde detrás de la religión, gritó otro periodista. Está usando la nación del Islam como excusa para evadir el reclutamiento. Mi fe es real y mis creencias son sinceras, dijo Ali con firmeza. Ningún hombre, ningún gobierno, ninguna guerra es más importante que mi relación con Dios. Las preguntas continuaron, cada una más agresiva que la anterior, y Ali las manejó con una paciencia y gracia notables. Pero Sarah Michel había estado sentada en la tercera fila, su ira acumulándose con cada respuesta cuidadosamente formulada de Ali. Su duelo transformándose en rabia hacia este hombre que parecía tan cómodo en su decisión de rechazar el servicio mientras su hermano estaba muerto. Finalmente, Sarah no pudo contenerse más. Se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso, atrayendo la atención de todos en la sala. Su voz, cuando habló, temblaba de emoción, pero se oyó claramente en la conferencia de prensa repentinamente silenciosa. «¿Cómo se atreve?», dijo Sarah, sus palabras cortando el aire como una cuchilla. «¿Cómo se atreve a sentarse allí en su traje caro y llamarse el más grande mientras rechaza servir a su país? Mi hermano murió en Vietnam hace 6 meses. Tenía 22 años, señor Ali. Fue reclutado igual que usted. No quería ir. Tenía miedo, pero fue de todos modos porque eso es lo que se hace cuando tu país te llama». La sala había caído en un silencio completo. Las cámaras giraron para capturar el rostro de Sarah, retorcido por el duelo y la ira. Los asistentes de Ali se movieron inmediatamente para terminar la confrontación, pero Ali levantó la mano, señalando que se detuvieran. Sarah no había terminado. La presa se había roto, y 6 meses de duelo y rabia reprimidos salieron a raudales. James me escribía todas las semanas desde Vietnam. Hablaba del miedo, de la confusión, de las cosas horribles que veía. ¿Pero sabe qué más hablaba? De su deber, de su honor, de su creencia en que el servicio al país importaba más que la comodidad o la conveniencia personal. Las lágrimas corrían ahora por el rostro de Sarah, pero su voz seguía fuerte y acusadora. ¿Y usted? Es un campeón de boxeo, alguien que se supone que ejemplifica el coraje y la fuerza, y se esconde detrás de la religión y la política para evitar servir. Usted no es el más grande, señor Ali. Es un cobarde. Mi hermano fue valiente. Usted es un cobarde que escupe sobre todo por lo que mi hermano murió. El silencio en la sala después de que Sarah terminara de hablar fue absoluto. 200 periodistas que vivían de las palabras quedaron completamente mudos ante la emoción cruda y el desafío moral que Sarah acababa de plantear ante Muhammad Ali. Su equipo legal señalaba frenéticamente que debería terminar la conferencia, que engajarse con este tipo de ataque personal solo empeoraría las cosas. Pero Ali se levantó lentamente, su expresión seria pero no defensiva, y se dirigió directamente a Sarah. «Señorita, ¿cómo se llamaba su hermano?», preguntó Ali en voz baja. La pregunta tomó a Sarah por sorpresa. Había esperado ira, defensiva, tal vez un comentario despectivo sobre no entender su posición. No había esperado esta suave indagación sobre James. «James», dijo Sarah, con la voz quebrada. James Michel. Tenía 22 años. Le encantaba el béisbol y Bob Dylan, y quería ser maestro. Ali asintió lentamente, sin apartar los ojos del rostro de Sarah. James Michel.
¿Me contaría sobre él? No sobre cómo murió, sino sobre quién era. Sara estaba confundida ahora, su ira momentáneamente interrumpida por esta inesperada curiosidad compasiva. ¿Qué? Su hermano James, repitió Ali con suavidad. Dijo que le gustaba el béisbol y Bob Dylan. Cuénteme más. Ayúdeme a entender quién era. Por un momento, Sara solo miró a Ali, insegura de cómo responder a esta compasión en medio de lo que debería haber sido una confrontación hostil. Luego, lentamente, empezó a hablar de James, de sus chistes terribles que de todos modos siempre la hacían reír, de cómo le había enseñado a lanzar una curva en el patio trasero. De su sueño de enseñar historia a estudiantes de secundaria, de la carta que había escrito desde el entrenamiento básico, aterrorizado pero decidido. Ali escuchaba con atención y, cuando Sara terminó, habló con una sinceridad que sorprendió a todos en la sala, incluida la propia Sara. Señorita Michei, su hermano James parece haber sido un joven extraordinario, y lamento profundamente su pérdida. El dolor que siente, ese duelo y esa ira, son reales y válidos, y tiene todo el derecho a sentirlos. Ali hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Me llamó cobarde, y entiendo por qué lo siente así. Su hermano fue a la guerra cuando lo llamaron. Enfrentó su miedo e hizo lo que creía correcto. Eso requirió un coraje enorme, y su sacrificio merece respeto y honor. La sala permanecía en silencio, todos escuchando con atención este momento extraordinario que se desplegaba ante ellos. Pero, señorita Michei, continuó Ali, con voz suave pero firme, permítame preguntarle algo. ¿El coraje solo tiene una forma? Su hermano tuvo el coraje de ir a la guerra cuando tenía miedo. Esa es una clase de valentía. Pero ¿y el coraje de enfrentarse a todo un país? De arriesgar todo por lo que he trabajado, de enfrentar la prisión y la pérdida de mi carrera porque creo que esta guerra está mal. ¿No es eso también coraje? Sara abrió la boca para responder, pero Ali levantó la mano con suavidad, pidiéndole que lo dejara terminar. No estoy diciendo que mi coraje sea mayor que el de su hermano ni que mi elección sea más correcta que la suya. Estoy diciendo que hay diferentes clases de coraje para diferentes clases de batallas. Su hermano luchó por lo que creía. Yo también. Él arriesgó su vida por sus creencias. Yo estoy arriesgando mi libertad y mi carrera por las mías. Ali se acercó caminando al lugar donde Sara estaba de pie, su movimiento enfatizando la naturaleza personal de su conversación a pesar de las cámaras y la multitud. ¿Sabe qué pienso, señorita Michei? Creo que en realidad no está enojada conmigo. Creo que está enojada con una guerra que se llevó a su hermano. Está enojada con el gobierno que lo envió allí. Está enojada con la injusticia de perder a alguien a quien ama. Y yo soy un blanco fácil para esa ira porque soy visible. Y porque estoy tomando una decisión que parece faltarle al respeto al sacrificio de James. Sara lloraba abiertamente ahora, la ira que la había sostenido durante 6 meses empezando a derrumbarse bajo el peso de la comprensión gentil de Ali. Pero aquí está la verdad, dijo Ali, con la voz llena de emoción. Yo honro el servicio de su hermano. Respeto su coraje, y creo que si James y yo pudiéramos sentarnos a hablar, aunque tomamos decisiones diferentes, podríamos entender que ambos estábamos luchando por algo en lo que creíamos. Él luchó por su país en Vietnam. Yo estoy luchando por la libertad y la igualdad de mi gente aquí mismo, en casa. Batallas diferentes, señorita Michei, pero ambas requieren coraje. La sala estaba tan silenciosa que el sonido de los obturadores de las cámaras parecía ensordecedor. Sara permanecía allí de pie, con lágrimas corriendo por su rostro, todo su cuerpo temblando con la liberación emocional de 6 meses de duelo reprimido. Lo extraño tanto, susurró Sara, con la voz rota. Y no entiendo por qué tuvo que morir. Yo tampoco lo entiendo, dijo Ali suavemente. Y ojalá tuviera respuestas que aliviaran su dolor. Pero, señorita Michei, puedo prometerle esto.
La muerte de su hermano no será en vano si nos ayuda a hacer las preguntas difíciles sobre la guerra y la paz, sobre el coraje y el deber, sobre cuándo luchar y cuándo negarse a luchar. El sacrificio de James y mi posición forman parte de la misma conversación sobre lo que significa ser valiente en tiempos difíciles. Lo que sucedió a continuación dejó atónita a toda la sala. Sarah Michei, la reportera que había llegado para condenar a Muhammad Ali como cobarde, se encontró caminando hacia adelante y abrazándolo, sollozando contra su hombro mientras 6 meses de duelo finalmente encontraban liberación. Y Ali, el hombre al que millones habían llamado traidor y cobarde, sostuvo a esta hermana afligida con genuina compasión, dejándola llorar sin juicio ni defensiva. Las cámaras lo capturaron todo. La imagen de Muhammad Ali abrazando a la reportera que lloraba aparecería en las portadas de todo el país al día siguiente. Y el footage de su intercambio se reproduciría una y otra vez en los noticieros de televisión durante semanas. Cuando Sarah finalmente se apartó, miró a Ali con los ojos rojos e hinchados y dijo algo que cambiaría la vida de ambos. Lo siento. Usted no es un cobarde. Me equivoqué. Solo es un hombre tomando una decisión increíblemente difícil basada en lo que cree, igual que James. Lamento no haberlo visto hasta ahora. Ali sonrió con suavidad. No tiene nada que disculpar, señorita Michei. El duelo nos hace decir y hacer cosas que de otra manera no haríamos. Su amor por su hermano, esa ira feroz y protectora, muestra cuán profundamente era amado. Eso es un regalo, no algo por lo que disculparse. Ali luego se volvió para dirigirse a toda la sala de periodistas. Señoras y señores, lo que acaba de pasar aquí es más importante que cualquier declaración que pudiera hacer sobre el reclutamiento o la guerra. La señorita Michei nos acaba de mostrar algo hermoso. Nos mostró que es posible estar enojado y herido y equivocado, y luego tener el coraje de cambiar de opinión cuando uno se encuentra con una perspectiva diferente. Esa es la verdadera fuerza. Ese es el verdadero coraje. Las secuelas de esa conferencia de prensa crearon ondas que se extendieron mucho más allá de lo que nadie esperaba. El artículo de Sarah Michei sobre el encuentro, publicado en el Chicago Tribune 2 días después, fue diferente a todo lo que ella había escrito antes. En lugar del pieza condenatoria que había planeado, produjo un ensayo profundamente personal sobre el duelo, la ira y la gracia inesperada de Muhammad Ali. Fui a esa conferencia de prensa listo para destruir a Muhammad Ali, escribió Sarah. Quería exponerlo como un cobarde y un fraude. En cambio, él me mostró cómo se ve el coraje real. No el coraje para pelear, sino el coraje para escuchar a alguien que te está atacando. El coraje para responder al odio con comprensión. El coraje para ver el dolor detrás de la ira y dirigirse a ese dolor en lugar de a la ira misma. El artículo de Sarah se volvió viral en el sentido pre-internet de la frase. Fue reimpreso en periódicos de todo el país, discutido en programas de televisión y citado por opositores y partidarios de la guerra como ejemplo de la complejidad del debate nacional sobre Vietnam. Pero más importante aún, la transformación de Sarah tuvo un impacto profundo en cómo otras familias de estrellas doradas veían la posición de Ali. Aunque muchos seguían en desacuerdo con su rechazo al servicio, comenzaron a entender que su postura provenía de una convicción genuina en lugar de cobardía. La conversación pasó de una condena simple a una discusión más matizada sobre el coraje, el deber y el derecho a la objeción de conciencia. Sarah y Ali mantuvieron correspondencia durante años después de esa conferencia de prensa. Ella cubrió su regreso al boxeo en 1970, sus increíbles peleas contra Joe Frazier y George Foreman y su eventual declive debido a la enfermedad de Parkinson. Se convirtió en una de sus defensoras más articuladas en la prensa, no porque estuviera de acuerdo con todas sus posiciones, sino porque había presenciado de primera mano su capacidad para la gracia bajo presión. Cuando Muhammad Ali murió en 2016, Sarah Michei fue una de las que hablaron en los servicios conmemorativos. Compartiendo la historia de aquel día de abril en 1967 cuando lo había llamado cobarde, y él había respondido enseñándole lo que realmente significa el coraje.
Ali podría haberme destruido ese día, dijo Sara en su tributo, con la voz cargada de emoción. Me atacó públicamente, lo llamó cobarde, cuestionó su integridad frente a los medios del mundo. Tenía todo el derecho a defenderse, a contraatacar, a hacer que me sacaran de esa conferencia de prensa. En cambio, me preguntó sobre mi hermano. Escuchó mi dolor. Me ayudó a entender que el coraje no es unidimensional, que la valentía puede verse diferente en circunstancias diferentes. Sara continuó, Muhammad Ali me enseñó que la verdadera fuerza no se trata de ganar peleas o defenderse contra ataques. Se trata de tener la sabiduría para ver más allá de la ira de alguien hacia el dolor que la impulsa. Se trata de elegir la comprensión sobre la retaliación, la compasión sobre la condena. Mi hermano James murió creyendo que estaba sirviendo a algo mayor que él mismo. Ali vivió su vida sirviendo a algo mayor que él mismo también. Ambos fueron héroes, solo que luchando batallas diferentes. El legado de esa conferencia de prensa demostró que a veces nuestros críticos más duros pueden convertirse en nuestros mayores defensores y que elegir la gracia en momentos de ataque puede crear transformaciones que resuenan a través de décadas. La respuesta gentil de Ali a la ira impulsada por el duelo de Sara no solo cambió la mente de una reportera. Cambió cómo millones de personas pensaban sobre el coraje, la convicción y la complejidad de las elecciones morales en tiempos difíciles. Esta historia nos recuerda que nuestros momentos más grandes a menudo llegan no cuando nos están alabando, sino cuando nos están atacando. Muhammad Ali podría haber destruido a Sara Michey ese día con una respuesta cortante o un gesto despectivo. En cambio, eligió entender su dolor y responder con gracia. Nos mostró que el verdadero coraje no se trata de contraatacar. Se trata de luchar por la comprensión, incluso con aquellos que nos ven como enemigos. Ese es el verdadero significado de ser el más grande.